Tal vez usted recién ha comenzado a cultivar hortalizas o tal vez ha comprado o rentado una nueva huerta para ampliar su producción. En todos estos casos, una de las preguntas más importantes que usted puede tener es dónde debe plantar sus cultivos. Este video describe los pasos básicos que usted debe seguir para planificar una rotación de cultivos de hortalizas desde el principio. La rotación de cultivos es una de las mejores prácticas de manejo más fundamentales que conocemos en la producción de cultivos. La siembra del mismo cultivo en el mismo lugar todos los años disminuye la calidad del suelo al permitir que se establezcan enfermedades y plagas. También reduce el contenido y calidad de materia orgánica del suelo y puede crear un desbalance de nutrientes del suelo. Por lo tanto, realizar una buena rotación de cultivos es muy importante para la sustentabilidad de la agricultura. Pero una buena rotación de cultivos no sucede por sí sola y ciertamente no sucede cuando usted está muy ocupado en el campo durante la primavera. Una buena rotación de cultivos comienza con un buen plan. Se necesita tiempo para planificar y el invierno es un buen momento para sentarse, investigar un poco, considerar algunas preguntas y crear su plan de rotación de cultivos. La planificación es una parte de la agricultura que muchos productores a menudo evitan. Sin embargo, dibujar mapas de fácil lectura puede hacer que su temporada de siembra sea mucho más fácil y que también le brinde los beneficios de una buena rotación de cultivos en su huerta. El primer paso en la planificación de una rotación de cultivos es decidir cuáles son sus objetivos. Hay muchas razones diferentes para rotar los cultivos en una huerta de hortalizas. Es posible que usted quiera conservar o aumentar la materia orgánica del suelo, agregar nitrógeno con plantas fijadoras de nitrógeno o aumentar el manejo de plagas, insectos o malezas. Otros objetivos pueden ser aumentar las ganancias y el flujo de dinero, tener una variedad de productos para vender y el manejo de producción y riesgos financieros, minimizando los costos de producción y de mano de obra con un buen manejo de su tierra. ¿Cuáles son sus objetivos específicos en la planificación de su rotación de cultivos? Describa lo que está tratando de lograr con la rotación de cultivos en su huerta. Haga una lista de todos sus objetivos y luego hágase esta pregunta: ¿cuáles de estos objetivos son los más importantes para mí? Luego, haga una lista de todos los cultivos que planea cultivar, incluyendo cultivos de cobertura y la cantidad de cada cultivo que necesita de acuerdo al mercado actual. También tendrá que tener en cuenta los tiempos de siembra y cosecha de cada cultivo. Hay muchas fuentes de información que puede utilizar al preparar esta lista. Ciertamente debe referirse a la publicación Recomendaciones para la producción comercial de hortalizas en los estados del Atlántico Medio, publicado por Penn State Extension. Los catálogos de las compañías de semillas también tienen una gran cantidad de información sobre los cultivares específicos. En este paso, usted puede simplemente hacer un borrador para crear su lista o puede insertar estos datos en una hoja de cálculo para facilitar los pasos posteriores de clasificación, adición y agrupación de cultivos. Probablemente ahora usted ya tiene una lista larga de cultivos que quiere sembrar. Por este motivo, es importante agrupar los cultivos en grupos de rotación. Usted puede crear grupos de rotación de manera que tengan sentido para su situación de producción en particular. Una forma común de agrupar cultivos es por familia de plantas. Usted puede poner todas sus curcubitáceas en un grupo de rotación, por ejemplo melones, calabazas y pepinos, y todos los cultivos de solanáceas, como por ejemplo tomates, pimientos y patatas, en otro grupo de rotación. Otro método común para agrupar cultivos es mediante la forma en que se cultivan. Un grupo puede ser los cultivos que se siembran en varias filas de camas elevadas, como las verduras verdes de hoja. Otro grupo pueden ser los cultivos plantados en hileras simples, como los frijoles y el maíz. Un tercer grupo puede ser los cultivos plantados en hileras anchas, como la calabaza y los melones.
Los grupos pueden estar basados en diferentes prácticas de cultivo o de riego, o si el cultivo es de raíces, frutos u hojas. Piense con cuidado este paso para que el resultado sea productivo para su huerta. Si usted todavía no tiene un mapa de su huerta, este es el momento de hacer uno. Es importante que este mapa esté hecho a escala. Usted puede bajar del internet una imagen real de la huerta que muestra los diferentes tipos de suelo. Luego dibuje en el mapa los límites y los suelos de su huerta. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene un mapa interactivo donde usted puede encontrar su huerta, bajar los mapas del Internet y también puede medir el tamaño de los campos. El Distrito de Conservación de su condado también lo puede ayudar con este paso. Ahora que usted tiene su mapa, divida su campo en unidades de rotación del mismo tamaño o del tamaño más similar que le sea posible. El tamaño de las unidades dependerá del tamaño de la huerta, pero en general es una réplica del área más pequeña que va a plantar de un cultivo o un grupo de rotación. Asigne un nombre o un número a cada unidad de rotación, de modo que usted puede guardar los datos adquiridos a lo largo de los años. Ahora vamos a volver a la lista de los cultivos. Usted tendrá que calcular el área o el número de unidades de rotación que necesita para cada grupo de cultivos. Por ejemplo, es posible asignar varias unidades de un cultivo, como las calabazas o el maíz dulce, y solo una unidad a otros cultivos como la lechuga. En este momento, usted debe identificar las condiciones en su campo que afectan el tipo de cultivo que puede cultivar en ciertos lugares. Por ejemplo, algunos campos pueden permanecer más húmedos en la primavera, mientras que otros se secan rápidamente y son mejores para la siembra temprana. Otros campos pueden tener problemas con enfermedades o plagas que se deben tratar de evitar. Tome nota de estas condiciones en su mapa. El siguiente paso consiste en imprimir muchas copias de su mapa. Utilice lápices de colores para hacer un bosquejo y comparar posibles rotaciones de cultivos. Si bien usted quiere crear un plan para el próximo año, también es importante que planifique una rotación para los próximos 2 o 3 años. Cuando dibuja en el mapa, tenga en cuenta sus objetivos de rotación de cultivos. También tenga en consideración otros factores como el momento de las operaciones de campo para cada cultivo y las maquinarias necesarias para las diferentes unidades de rotación. Los lugares donde debe incluir cultivos de cobertura, los antecedentes de enfermedades de las plantas y la duración de la rotación entre cultivos o grupos de cultivos para manejar enfermedades. Y el tiempo y el lugar de la rotación de cultivos susceptibles para evitar que los insectos regresen o se pasen a otro cultivo al año siguiente. Ahora que tiene una rotación de cultivos dibujada en sus mapas, usted comenzará la nueva temporada de siembra con un buen plan que lo ayudará a saber dónde plantar sus cultivos. En el proceso, usted también ha creado una lista de cultivos y sus áreas de siembra que le serán útiles cuando compre semillas, fertilizantes y otros insumos. También ha creado una herramienta de comunicación que será de mucha utilidad cuando esté supervisando a los trabajadores. Pero recuerde, un plan es solo un plan, por lo tanto usted puede hacer cambios a medida que transcurre la temporada de siembra. Simplemente recuerde que debe actualizar los mapas luego de hacer estos cambios. Los mapas de la rotación de los cultivos son registros importantes de su huerta. Usted debe conservar copias de los mapas de rotación durante al menos varios años. De esa manera, usted no tendrá que confiar en su memoria para recordar los cultivos que ha sembrado al planificar su próxima temporada durante el invierno. Siempre creemos que vamos a recordar todo, pero después de unos años nos olvidamos de muchos detalles importantes. Existen muchas herramientas que son útiles para planificar las rotaciones de cultivos y para mantener registros con muchos detalles. Usted puede encontrar información en libros, en otras publicaciones y también en el Internet, como por ejemplo hojas de cálculo, programas y aplicaciones que se ejecutan en los teléfonos celulares. Las herramientas que encuentran en el Internet son muy útiles porque tienen mucha información y pueden realizar otras funciones
como clasificación, creación de listas y vinculación de registros de producción de cultivos con la información financiera y de mercado. Pero no se deje intimidar por estas herramientas. Si usted es un productor nuevo, está bien comenzar con papel y lápiz. Lo importante es que planifique una rotación de cultivos que funcione para usted desde el principio.